Hola, ¿cómo andan? Hoy vamos a trabajar las reglas de divisibilidad, que es el tema que les presento en esta semana. Nosotros vamos a leer como actividad inicial un ejercicio que habla de mostacillas, otra vez haciendo pulseritas. Entonces, en el primer ejercicio lo que les plantea es que hay diferentes bolsas que tienen estas cantidades de mostacillas y quieren hacer pulseras con dos. Yo las uní para poderlas presentar. Con 3 mostacillas, con 5 mostacillas, acá están separadas por color en este, y de 10 mostacillas. Pero no saben cuál es la bolsa que tiene las mostacillas para hacer cada clase de pulseras. Entonces, lo que tenemos que averiguar en ese caso, cuáles de estos números son divisibles por 2, por 3, por 5 y por 10. Nosotros hoy vamos a trabajar unas reglas que nos ayudan, en vez de hacer las divisiones que tendríamos que hacer, por ejemplo, 234 dividido 2, para no estar haciendo cuentas para cada una de las cantidades. Lo que le plantea en los criterios son reglitas que nos ayudan a evitar todas las operaciones. Entonces, sabemos que un número es divisible por 2 si su cifra acaba en 0 o en número par. Entonces, buscamos todos los múltiplos de 2. ¿Se acuerdan que estos eran los múltiplos? Entonces, a su vez, todos los múltiplos pueden ser divisibles por el 2. O sea, 20 va a ser divisible por 2, 18 y así. Entonces, si ustedes observan, todos ellos terminan en número par o solo tienen un número par como resultado. Entonces, tenemos al 2, al 4, al 6, al 8, al 10. Se dan cuenta de que no hay ninguno que sea número impar, porque todo número que sea divisible por 2 va a terminar en número par. Entonces, acá, ¿qué nos tenemos que fijar? Si este número termina en número par. Entonces, como si termina, va a ser divisible por 2. Solo en este momento les voy a demostrar para que ustedes puedan ver de que se cumple la regla. 2 dividido 2 es 1. 1 por 2, 2. Menos 2, 0. Ahora vamos a dividir el 3. 3 dividido 2 entra una sola vez. 2 por 1 es 2. 3 menos 2 es 1. Cuando bajamos el 4 formamos el 14. Entonces, ¿cuántas veces entra el 2 en el 14? 7 veces. 7 por 2, 14 menos 14, 0. ¿Se dan cuenta cómo es divisible de manera exacta? Entonces, comprobamos que por ser un número que termina en un número par, es divisible por 2. Así que ahora no vamos a tener que hacer las cuentas, sino con solamente revisar su último número nos damos cuenta si va a ser divisible por 2 o no. En la reglita que nos dice cuando un número es divisible por 3, lo que les plantea es sumar las cantidades, sumar las cifras para poder ver si su resultado es un múltiplo de 3. Por ejemplo, yo les doy otros para no resolver el ejercicio que tienen que hacer. Si tienen que hacer 416, van a sumar 4 más 1 más 6. Entonces, 4 más 1 es 5. 5 más 6 es 11. Acá vuelvo a sumar. 1 más 1 es 2. El 2 no está en la tabla del 3 como un múltiplo. Entonces, el 416 no va a ser un divisible por 3, porque comprobé que sumando sus cifras no me da un número que sea múltiplo de 3. En la regla que nos permite saber si un número es divisible por 4, les plantea que si sus dos últimas cifras son doble cero o un múltiplo de 4 va a ser divisible. Por ejemplo, en este caso el 416, sus dos últimas cifras sí son múltiplos de 4 porque el 16 sí aparece en la regla en la tabla de 4. Entonces ahí sí comprobamos de que el 416 sí va a ser divisible por 4. En el caso de las de 5, si repasamos la tabla, comprobamos que todos los resultados de la tabla de 5, ¿en qué terminan? Terminan en 0 o en 5. Entonces, acá les dice, si un número termina en 0 o en 5,
va a ser divisible por 5. Entonces, si yo por ejemplo tengo el 510, ya sé que va a ser divisible por 5 porque termina en 0. En cambio el 416 no, porque no termina ni en 0 ni en 5. Entonces, después también en la actividad les planteaba cuando un número era divisible por 10, ¿cómo comprobamos? Entonces, acá les dice, si un número termina en 0, va a ser divisible por 10. Lo comprobamos si vemos la tabla, porque fíjense que todos los resultados de la tabla del 10 terminan en 0. Entonces, de estos números me voy a fijar si alguno de ellos termina en 0. Entonces, ese número sí va a ser divisible por 10. También puede ser divisible por 2, porque se acuerdan que si el número terminaba en 0 o en cifra par, se podía dividir por 2. Entonces, por ejemplo, se va a poder dividir por 2, por 5, porque termina en 0 o en 5, por 10, porque termina en 10. Y también en este caso va a ser por 3, porque si yo hago 5 más 1, 6. Y el 6 sí está en la tabla como múltiplo. Entonces, también va a poder ser divisible por 3. Escuchen esto. Es divisible por 2 y también por 3. O sea que también va a poder ser divisible por 6. Fíjense acá. Dice que un número es divisible por 6 si se puede dividir por 2 y por 3. Bueno chicos, espero que los haya ayudado. Cualquier duda saben que me escriben y yo les explico lo que haga falta. Les mando un beso grande.